Saludos, bienvenidos a esta nueva edición de estos diálogos de verano que de forma especial durante estos días hemos procurado disponer para ustedes a través de Canal del Sur. Esto a propósito de esta jornada, de esta cuarta escuela de temporada que está realizando la Universidad de Chile en nuestro territorio y que nos ha permitido, afortunadamente digo, contar con invitados de primer nivel. No por el hecho de tener una presencia más bien mediática, sino por su experticia en las áreas en las cuales ellos se desenvuelven. Y es el caso de nuestro siguiente invitado, quien además nos ha contado tiene algún tipo de arraigo con nuestro territorio. Lo vamos a conocer porque él también ha estado presente en esta escuela de temporada, participando de uno de los talleres. Me voy a apoyar aquí en el programa, en el folleto que se ha definido para esta actividad, en el taller de sismología, la tierra y el agua se mueven habitando territorios insulares. Se trata del profesor Sergio Barrientos, del Centro Sismológico Nacional, muy conocido, quien está con nosotros. Le damos la bienvenida. Profesor, bienvenido a Chiloé, bienvenido al Canal del Sur. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias. Bueno, deseamos que la experticia suya nos permite tener ya como referente de todo un proceso que no en el tiempo inmediato, sino que está presente en nuestra historia prácticamente desde que se funda la República y mucho antes, con estas manifestaciones de la naturaleza que han significado tanto los sismos como los maremotos, y que en nuestra zona ha tenido un referente no solamente a nivel de país, sino a nivel mundial con esta manifestación del año 1960. Pero su arribo a la zona un poco también lo va a llevar a conocer un poco el tema de la manifestación de nuestra cultura, que tiene un poco su respuesta para estas expresiones de la naturaleza a través de parte de los mitos y las leyendas, el Caicaibulú, el Tentembilú, digo, el que levanta y baja las aguas y que forma parte un poco de nuestra tradición. Bajo esa premisa, ¿cuál es la mirada que hay desde el punto de vista de la ciencia, de entender también la tradición para asimilar esta manifestación? Bueno, bien interesante la pregunta, porque nos hace pensar justamente la mitología, la leyenda nos dice acerca de la mirada local, acerca de cómo ocurren estos terremotos, de cuáles son los efectos, cuáles son las consecuencias. Ahora lo entendemos mucho mejor desde el punto de vista científico, porque hemos desarrollado metodologías, técnicas de medición que permiten establecer fehacientemente que estos movimientos en realidad ocurren. La visión de que las costas se levantaban o se hundían asociadas a terremotos cuando ocurría un tsunami, en fin, esa visión, pues yo diría que desde el punto de vista científico, no era validada en los años 1800, principios de 1900. Era una visión más bien que estaba puesta en duda. Correcto. Sin embargo, a posterioridad, empieza a haber mediciones, empieza a haber metodologías que permiten establecer qué es lo que está sucediendo en las costas y sobre todo en el interior también. Y se ha permitido en los últimos digamos, 100 años, 50 años, establecer fehacientemente que la costa en algunas partes, en el caso de Chile, se levanta, asociado al terremoto de 1960, como usted bien decía, que es el terremoto más grande que hay en el mundo desde que hay registro instrumental. Hay levantamientos de islas, de la isla Huasfo, de la isla Wamblin, entre 4 y 6 metros, por ejemplo. Hay hundimientos en la zona de Valdivia de un poco más de 2 metros. Entonces, la costa está en permanente evolución, movimientos verticales. Y también una de las cosas que solamente se ha podido medir en los últimos, digamos, 20 años o 25 años son los movimientos horizontales. Y antes no había manera de poder medirlos, porque todo el eje de referencia, el sistema de referencia se movía. Claro, sí. Y ahora sí lo podemos hacer mediante mediciones satelitales. Y por eso es que se habla del desplazamiento también. Exactamente. Y eso es una ventaja tremenda en este momento para entender el proceso de cómo ocurren los terremotos. Y nos permite decir muchas cosas acerca de la fuente sísmica, cómo ocurrió, dónde ocurrió, cuáles son las condiciones, dónde hubo desplazamiento mayor
en la falla, porque está todo escondido. En nuestro caso, en el caso de Chile, las fallas ocurren en profundidades, de manera que uno no ve directamente nada, excepto los efectos, las consecuencias. Ese es un tema importante porque, claro, uno de pronto asimila y dice, bueno, la ciencia, la tecnología, hoy día con la era precisamente de todas las novedades que hemos conocido en materia tecnológica, debiese uno suponer, bueno, los científicos deberían tener los mejores equipos para establecer cuándo, en qué momento la Tierra se va a mover y estar todos preparados, pero no existe aún esa capacidad independiente de algunas experiencias, como por ejemplo la de México, que hace un tiempo atrás permitió poner en aplicación un sistema que con algunos segundos permite, se está avanzando. ¿Cuál es el proceso? Usted citaba, claro, que en los 1800 para atrás todavía había dudas si se levantaba o no la Tierra o el mar, según sea la medición que se haga. ¿Cómo está esa mirada desde el punto de vista científico? Porque usted es permanentemente citado preguntándole, profesor, ¿en qué momento tenemos un movimiento? ¿En qué momento la Tierra nos conmina a estar atentos? Yo dividiría esa pregunta en dos partes, digamos. Una, la primera es si podemos predecir, si se puede predecir terremotos con anterioridad por unas semanas, meses o años de anticipación. Para poder predecir un terremoto uno necesita saber la fecha, el tamaño y el lugar donde. Entonces, si puede establecer esos tres parámetros, se trata de una predicción que se puede realizar y uno puede revisar si es efectiva o no. Ese método en la ciencia no existe aún. No existe una manera de poder decir con meses de anticipación o días de anticipación acaso va a ocurrir un terremoto de tal tamaño en tal lugar. Esa es en este momento se están identificando lugares donde hace mucho tiempo que no han ocurrido terremotos y podrían ocurrir prontamente, pero prontamente podrían ser años, décadas o quizás más tiempo. Pero existe otro método, el que usted mencionaba, el de México. Esa es la segunda parte de la respuesta. Ese método lo que hace es que una vez que ha ocurrido el terremoto, uno puede, con estaciones muy cercanas, más cercanas a la fuente sísmica, puede recibir las ondas que se propagan a velocidad finita y con eso caracterizar el terremoto, caracterizar de qué tamaño es el terremoto y poder avisar con anticipación a lugares más lejanos, porque las ondas sísmicas se demoran en propagarse. Sí. Y las ondas electromagnéticas, que son la radio, en fin, esas viajan prácticamente a 300.000 kilómetros por segundo, que es rapidísimo, entonces pueden adelantar el hecho de que, por ejemplo, si ocurre un terremoto, un temblor, costa afuera de Ancud, si uno tuviera un sistema submarino que pudiese ver cerca de la fuente, cerca a unos 100 kilómetros costa afuera, digamos, pudiera determinar las características de ese terremoto, avisa a través del cable que hoy se produjo un terremoto y entonces hay que estar preparado en Ancud, o incluso más adentro, más al interior del continente tiene más tiempo, y en Argentina aún tiene más tiempo, porque las ondas sísmicas se propagan a razón de 7 a 8 kilómetros por segundo. Entonces, en 100 kilómetros tenemos ya varios segundos, cerca de una decena de segundos. Entonces, mientras más lejos, es mejor esta aplicación. En el caso de México, es particularmente apropiado porque en México además tiene una amplificación sísmica producto de los suelos en los cuales está construida, de manera que temblores a 300 o 400 kilómetros de distancia aún pueden producir efectos importantes, consecuencias importantes en México, y tiene esa distancia para poder tener un minuto aproximadamente de aviso antes de que llegue a la zona sísmica. ¿Y compartimos esa misma situación o es distinta nuestra geografía? Es distinto, porque nosotros estamos mucho más cerca de las fuentes sísmicas, entonces tendríamos que tener sistemas que estén en la costa o en el fondo marino, con estaciones en el fondo marino, y los tiempos son mucho menores. Los tiempos son solamente 15, 20 segundos para ciudades que estén en el Valle Central. Claro, porque prácticamente, entiendo, estamos sobre precisamente estamos muy cerca de la fuente sísmica. Entonces, las aplicaciones que se pueden desarrollar tienen muy pocos segundos de anticipación, de aviso de anticipación. Entonces, en algunos casos puede ser aplicable, por ejemplo, para las ciudades que están en el Valle Central, Puerto Montt, por ejemplo, que está en el Valle Central, o al interior, como Castro, que está más al interior, esas podrían tener un poco más de tiempo, pero estamos hablando de
10 segundos, 15 segundos de ese tipo de aviso. ¿No? En materia de la experiencia suya y la reacción que ha tenido, bueno, no se trata de la población, sino más bien del Estado, que en definitiva provee todo lo instrumental, los presupuestos. ¿Estamos acorde a las necesidades que ustedes ven para establecer una red sismológica? Si contamos actualmente con los equipos, sabemos que nuestro país es propenso en cualquier punto de su litoral a sufrir una de estas manifestaciones. ¿Ven ustedes que eso que hoy día está planteado como esta red sismológica es lo que se requiere o necesariamente aún estamos al debe en implementar más todavía sistemas de monitoreo? No es una pregunta que tenga una sola respuesta. Y yo creo que depende del objetivo. Indudablemente, en este momento, en el año 2018, principio del 2018, estamos muchísimo mejor de lo que estábamos antes del 2010. Correcto. Es un cambio sustancial. Tenemos una red que tiene más de 100 instrumentos de última generación instalados en todo el país. Tenemos sistemas de medición que antes no teníamos. El sistema que puede medir con posicionamiento satelital, al cual nos referíamos anteriormente, más de 100 estaciones dispuestas a lo largo de todo el país, que no existían con anterioridad, y esas las estamos conectando en tiempo real para poder caracterizar rápidamente estos terremotos y determinar las características o el potencial tsunamigénico, es decir, si ese terremoto en particular puede producir o no un tsunami, y entregar esa información a la ONEMI y al Servicio Geográfico y Oceanográfico de la Armada. Esa capacidad no la teníamos hace 3 años. Bueno, estamos trabajando en ella. Creo que el cambio que ha tenido Chile en el aspecto de monitoreo sismológico ha sido sustancial. Yo diría que estamos con las metodologías, con la tecnología, probablemente muy a la vanguardia en el mundo entero. Sin embargo, podríamos hacerlo mejor, porque hay ciertas zonas que están desprovistas de observación, y esas son justamente las zonas más peligrosas para Chile, que es el fondo marino. Hay sistemas desarrollados en el mundo que pueden establecer cables submarinos y con ello establecer sensores en el fondo del mar entre la costa y la fosa, que queda aproximadamente a unos 100-150 kilómetros de distancia hacia el oeste, es decir, internado en el mar. Esa zona es justamente donde ocurren los grandes terremotos en el caso de Chile, y necesitamos establecer sistemas de monitoreo para poder saber cómo se están preparando los próximos terremotos. Cuando ocurre un terremoto, poder captarlos rápidamente y poder empezar a hacer avisos de alerta temprana, caracterizando los terremotos rápidamente. Ahí yo creo que podemos avanzar muchísimo. Porque en este momento no tenemos ningún sistema de observación, y otros países como Japón, Estados Unidos, en la costa oeste, han desarrollado sistemas que están implementados y están entregando información valiosísima. Entonces, en Chile nos falta esa parte. Debiéramos entonces tener eso, considerando, reitero, la cantidad, 8.000, creo que fue la cantidad de movimientos telúricos del 2017, estoy equivocado, ¿no? Sí, bueno, sí, es que lo que pasa es que con este sistema estamos detectando cada vez un mayor número de temblores, porque podemos ir más abajo en magnitud. Son un poco más de 8.000. Pero bueno, la idea era de cuantificar ese número en función de la demanda que debiéramos tener en materia tecnológica para estar allí preparados. Pero bueno, nuestro país, sabemos, no solamente se manifiesta en esa parte, sino también tenemos problemas con los volcanes, tenemos problemas, recientemente aquí en nuestro territorio con la situación de un aluvión allí también en Villa Santa Lucía. Es decir, eso ha llevado, yo diría que desde el punto de vista de la inflexión de la respuesta de la sociedad cívica, luego del 27F, a generar una cultura en función de, más allá de lo que me diga el Estado, lo que me digan los expertos, yo también como ciudadano tengo que tener una actitud en función de responder ante una situación de esa, porque claro, no voy a esperar a que el teléfono me indique que tengo que evacuar si yo veo que no puedo sostenerme en pie ante una manifestación. Hoy día ya forma parte de esta cultura. Desde el punto de vista suyo, profesor, esos aspectos, ¿cómo son hoy día ponderados? ¿Cómo los evalúan? Yo creo que es tremendamente importante lo que usted acaba de decir. El autocuidado es una responsabilidad del individuo. Cada individuo tiene la responsabilidad de cuidarse y cuidar su entorno, cuidar a su familia, cuidar el resto de los colegas con los cuales trabaja.
Ujú. Y sabemos que nosotros, por ejemplo, yo solamente me refiero al aspecto sísmico, que este país va a continuar con terremotos, van a continuar ocurriendo terremotos en cualquier parte de Chile, un terremoto de magnitud 7,5, como el que ocurrió en el sur de Chile, En Quellón, en Quellón, al sur el de año, Quellón, claro, claro, al sur de Quellón, que Melinque, pero se citó exactamente, Quellón. entre Melinque y Quellón, Sí, digamos, sí. ¿no es cierto? Ese sismo es magnitud 7,6. Sismos como ese pueden ocurrir en cualquier parte de Chile y en cualquier momento. Entonces yo diría que siempre nosotros debemos estar preparados por las posibles consecuencias de un terremoto como ese. La responsabilidad es saber en el entorno si es que algo de producto de ese terremoto puede caer encima de nuestras cabezas, por ejemplo. Entonces uno tiene que tener ese cuidado, tiene que saber, tiene que tener las vías libres de escape, tiene que saber, o lo que usted lo acaba de decir es importantísimo, esto de que si uno vive en la costa y ocurre un terremoto en el cual no permita mantenerse en pie, apenas pueda recobrar el equilibrio y pueda desplazarse, hacerlo lo más rápido posible hacia una altura segura, probablemente 30 metros, ojalá que haya alguna, o si no, evacuación vertical en edificios, o si no, desplazándose horizontalmente hasta la altura de 30 metros. Cosas como esa debemos permanentemente estar, internalizarlas para reaccionar de buena manera frente a la ocurrencia de un terremoto. Cosas como esa no se pueden establecer mientras está ocurriendo el terremoto, de manera que uno siempre tiene que estar preparado por las posibles consecuencias. Hay una mirada de pronto también un tanto crítica a estos ejercicios que se denominan precisamente jornadas de preparación ante terremotos o maremotos que también se han puesto en marcha. Son también obviamente un elemento que contribuye a este mismo factor, más allá, reitero, de alguna crítica que pueda haber, porque tal vez no todo el mundo participa o lo asume en propiedad, esas convocatorias. Se han aplicado en buena parte del territorio, imagino que también hay una opinión valedera para eso. Yo creo que es parte del crecimiento, es parte del ser más maduro frente a esta situación, es parte el reaccionar responsablemente. Creo que es prepararse efectuando simulacros, creo que es una actitud muy responsable, es una actitud muy madura de la población al participar en este tipo de ejercicios, porque en algún momento va a ser realidad. Y justamente ya en ese momento no va a haber tiempo para prepararse, sino que solamente reaccionar. Si uno puede prepararse con anterioridad, y lo hemos visto en el caso de, por ejemplo, 2014, en el caso de Iquique, en abril del año 2014, hubo un terremoto de magnitud 8.2 y ese terremoto produjo un tsunami local que afectó a Iquique, y la población reaccionó lo más madura, de manera muy madura, y reaccionó inmediatamente evacuando a las zonas más altas. Creo que situaciones como esa pueden ocurrir prácticamente en cualquier lugar de la costa de Chile, de manera que nos conviene como sociedad, como comunidad, estar siempre preparados y hacer estos ejercicios, responder frente a estos ejercicios. Una cosa importante es, claro, ser partícipe de estas actividades que son preparadas, que cuentan con el respaldo de instituciones, organizaciones, la ONEMI, entre otras, que convocan a la comunidad, pero también tenemos hoy día, en toda esta vorágine de las redes sociales, también alguna otra información que es disonante con esta misma línea y que permite a algunas personas entregar opiniones en función de, mediante un sistema que se ha definido y que pone, entre comillas, en alerta a determinados sectores, porque en tal día, en tal fecha, es muy recurrente. Si yo creo hoy día revisamos tal vez en las redes sociales, nos vamos a encontrar con más de algún tipo de alerta, dando cuenta de que en alguna parte se va a registrar un movimiento telúrico. ¿Cómo se contrarresta eso en función de la misma ciencia que hoy día, como usted de una u otra forma ha indicado, todavía no está carente de todo el equipamiento necesario para informar a la población? ¿Qué mirada hay sobre esa tendencia que hemos advertido en el último tiempo también? Bueno, yo creo que hay, en el aspecto de lo que sucede a través de redes sociales respecto a avisar sobre posibles terremotos que ocurran en el futuro, a mí me parece que el año pasado, me parece que la Oficina Nacional de Emergencia se creyó
contra Sí. un grupo de personas. Yo no estoy seguro cuál grupo fue, si fue un grupo o fue una persona, ¿no? Respecto a este tipo de anuncios. La Oficina Nacional de Emergencia, ¿quién es la entidad encargada de proveer seguridad hacia la población por parte de las autoridades de gobierno? Nosotros apoyamos solamente la parte técnica. Sí. La Oficina Nacional se querella y desde ese momento a mí me parece que hay una acción, una actitud de parte de la autoridad para no permitir que esto suceda de manera irresponsable. Creo que es uno de los elementos. Ojalá que mientras más maduros seamos, mientras más educación reciba la gente, menos va a poder creer o va a tener la oportunidad de creer en este tipo de anuncios. Yo creo que, y ahí entramos nosotros. Nuestra labor es educar, nuestra labor es entregar información apropiada, información veraz, que permita a la gente tomar las decisiones y tomar las actitudes necesarias en cada momento cuando se requiera. De modo que hay dos elementos como combatir eso. Uno es con acciones de tipo de la Oficina Nacional de Emergencia y la otra es con educación, y en ese camino nosotros estamos tratando de hacer lo mejor posible. Estamos en todo nuestro largo país, principalmente en el litoral, ciudades como la de Ancud, por ejemplo, que estamos aquí a escasos metros del mar, y también donde se genera uno de los movimientos más importantes medidos técnicamente, entiendo, en el planeta, el terremoto de 1960. ¿Qué pasa con áreas tan sensibles hoy día desde el punto de vista de la docencia? ¿Son motivos de referencias para continuar trabajando en la investigación? ¿Se continúa monitoreando esa área principalmente por el efecto que provocó? Hemos también asistido a muchas informaciones también del mundo científico que señala que es mejor que de pronto tener un movimiento pequeñito a tener una manifestación muy violenta y rotunda en un momento adecuado. ¿Qué está pasando aquí muy cerca? Se habló obviamente del terremoto de Valdivia, pero sabemos que es una franja bastante ancha la que está allí. Claro, se llama terremoto de Valdivia porque en Valdivia probablemente los efectos fueron tan devastadores que es lo que quedó en la imagen de quienes revisaron la zona. Pero el terremoto, como usted bien dice, en la zona de ruptura se extiende desde la península de Arauco hasta la península de Tactao, que son cerca de 1000 kilómetros de longitud. Entonces es una franja que abarca, incluyendo la isla de Chiloé, está prácticamente en el medio de esta zona de ruptura. El terremoto de 1960 es tan grande que los efectos de ese terremoto se dejaron sentir por décadas. Si uno ve, nuevamente volviendo al asunto de poder medir los desplazamientos horizontales de la Tierra, los efectos del terremoto del 60 probablemente se puedan ver hasta el año 2000. Hasta el año 2000 ya todavía se veía movimientos horizontales que hacían que la Tierra se moviera en la dirección distinta a como se mueve habitualmente, preparándose para el próximo terremoto. Todavía estamos viendo los efectos posísmicos del terremoto del 60. La zona lo podemos ver en el mareógrafo ubicado en Puerto Montt. El mareógrafo de Puerto Montt indica que la costa todavía se seguía levantando después del terremoto. Ocurre prácticamente Puerto Montt con el terremoto del 60 no cambia mucho de altura, pero después, producto de los movimientos posísmicos que ocurren en el interior de la Tierra, Puerto Montt se empieza a levantar un poco. Es bien interesante lo que uno se puede ver hasta el año, yo diría que entre los 1990 y 2000 ya queda prácticamente horizontal. Casi 40 y 50 años después. Exactamente. Y nosotros, si uno hace un mapa de la sismicidad del país, hoy, en este minuto, considerando los terremotos que han ocurrido el año pasado, los terremotos que han ocurrido en los últimos 10 años, se ve que la zona desde la península de Arauco hasta la península de Tactao está prácticamente vacía de terremotos, excepto en Quellón, excepto en la zona de Marinca, Quellón. Y eso, a mi juicio, es parte de que el terremoto de 1960 fue tan grande que todavía no se recupera la zona para empezar a producir estos pequeños terremotitos que ocurren en el resto del país. Es una situación, si uno considera la energía sísmica liberada en forma de terremotos en todo el mundo, desde 1900 hasta el 31 de diciembre del año 2017,
Chile concentra el 38% de esa energía. El 38% de la energía liberada en forma de terremotos en todo el mundo, en nuestra zona. En Chile se libera el 38%. Y el terremoto del 60 es el 30%. O sea, de todo el mundo, el 30%, la tercera parte aproximadamente, de toda la energía sísmica liberada en el mundo durante más de 100 años, durante 117 años, ha ocurrido en Chile, en el terremoto del 60. Eso da la idea del tamaño del terremoto, lo más grande que ha ocurrido, y por eso los efectos todavía después del año 1990 o del año 2000 se dejan sentir. Y es posible advertirlo, sobre todo para aquellos que están hoy día visitando nuestro Chiloé y de pronto se encuentran en algún sector de la costa, más bien del mar interior, con grandes extensiones que con la marea baja quedan al descubierto, y es posible muchas veces cruzar de un tramo a otro por el sector que más tarde va a estar cubierto de agua, un poco lo que entiendo refleja esa suerte de manifestación. No es menor lo que usted señala, porque muchas veces nos quedamos también con la duda, como ciudadano, que cuando se establece una manifestación de 7 grados, como el de Quillón, por ejemplo, y tiempo después, meses después, tenemos otro remesón, la tendencia es a creer de que se trata de otro terremoto, pero entendemos que la ciencia señala que es una réplica. Y estos 50 años que han pasado desde el 1960 y estas manifestaciones que todavía siguen estando presentes, dan a entender de que son fenómenos o procesos más bien largos en el tiempo y no solamente el momento en el cual se manifestó la Tierra, ¿no? Exactamente. Yo diría que si uno lo mira en el largo plazo, si pudiésemos nosotros vivir 5.000 años, 10.000 años, en nuestra vida veríamos varios terremotos de estos, como el de 1960 en esta región. Y si pasamos la película muy rápido de los últimos 5.000 o de los últimos 10.000 años, vamos a ver que permanentemente se está moviendo, permanentemente hay terremotos, y recién estamos teniendo las primeras imágenes de cómo se desplaza la Tierra, la placa de Nazca bajo la placa sudamericana con cada terremoto. Recién, en los últimos 20 años, tenemos las primeras imágenes. Yo creo que el terremoto del Maule nos ofrece esa tremenda oportunidad para estudiar cómo es el desplazamiento de la placa de Nazca bajo la placa sudamericana, para poder compararlo con el futuro terremoto que venga en la misma región. Correcto. Y saber si son regiones donde no hubo desplazamiento durante el terremoto del Maule del 2010, es donde se va a desplazar próximamente, en el próximo terremoto, dentro de 100, 120, 150 años más. Eso lo vamos a poder saber más adelante. Por ahora solamente estamos tomando las primeras imágenes, y en el caso del terremoto del 60, nosotros creemos que es una zona donde están las placas mayormente acopladas quizás del mundo. Entonces, donde todo el movimiento de desplazamiento que se acumula entre terremotos se desplaza en el momento del terremoto. En otros lugares hay desplazamiento lento y reptación, en el cual la placa se mueve, no liberando grandes terremotos. En el caso del sur de Chile, la situación es exactamente la contraria. Todo se acumula, y es por eso que ocurren terremotos como este, en 1960. Hay terremotos anteriores, 1837, 1730, terremotos en 1570, en los 1570, en 1075. Ha habido terremotos importantes en la historia, y otros anteriores también. En los últimos 2000 años, terremotos como el de 1960 han dejado la huella en Maullín. Se ha descubierto que hay secuencias de areniscas o arenas transportadas por los tsunamis, que se depositan luego crecimiento de suelo, arenas y suelo, y uno puede ver 5 de estos depósitos en el pasado. Lo ha hecho Marco Cisterna con un grupo de colegas, y se puede ver el registro de los tsunamis antiguos, de los maremotos antiguos, y ha habido 5 de ellos en los últimos 2000 años. Entonces, ese tipo de estudios nos permite establecer que esta zona está permanentemente sujeta a este tipo de grandes terremotos. Entonces nos hace pensar que toda esta zona es un poquito distinta a la que ocurre en el resto del mundo, donde siempre ocurren grandes terremotos cada 200, 300, 400 años. De hecho entiendo, bueno, y así hay evidencia que el terremoto del 60 también generó un maremoto
importante en Japón, donde incluso costó vidas. Así de importante fue esa manifestación. Y eso también nos lleva a otra consulta, profesor, porque claro, si bien es cierto estamos muy cerquita de esta zona de ruptura, como se denomina, también estamos propensos a lo que pueda pasar más allá, porque tenemos un amplio litoral. Y en ese aspecto, ¿cómo se relaciona la simiografía de nuestro país también con otras zonas que también son muy propensas, como el caso de la misma costa de Japón o de Norteamérica, que está con un permanente monitoreo y tiene una red prácticamente en toda una zona importante del planeta? ¿Hay intercambio de información, de experiencias, me imagino, de ir también asumiendo un poco esos estudios para establecer medidas que en nuestro país puedan significar algún riesgo posible? Por supuesto. La sismología, los terremotos no respetan fronteras. Los terremotos producen ondas sísmicas que se propagan en toda la Tierra. Y gracias a un sistema global que está monitoreando permanentemente la Tierra, uno puede conocer las características de los terremotos que ocurren en cualquier lugar de la Tierra, si son suficientemente grandes, y con ello poder establecer hipótesis y poder probar lo que sucede, lo que podría suceder en otros lugares del mundo. Entonces, la sismología es una ciencia en la cual tiene que haber mucha colaboración, mucho intercambio de información e intercambio de observaciones. En el caso de Japón, en el caso con Estados Unidos, nosotros tenemos colaboraciones directas. De hecho, toda la información que nosotros adquirimos con nuestro sistema, con nuestra red de observación, la estamos entregando en tiempo real a instituciones tanto en Japón como en Estados Unidos como en Hawái, lo que se llama el Pacific Tsunami Warning Center, que es el centro de alerta de tsunamis para todo el Pacífico. La entregamos en tiempo real por si hay un terremoto, que ellos pueden recibir las señales y puedan caracterizarlo rápidamente también para difundir esa información al resto de los países que puedan ser afectados. Claro. Hay una colaboración permanente. Porque de pronto, y se lo sitúo como habitante obviamente de esta zona, nos encontramos en el sistema computacional con una información que da cuenta de un movimiento de 6,5 que está ubicado a 500 kilómetros de las costas de Ancud, que está a 700 kilómetros de las costas de Ancud, y uno señala y dice, bueno, y si pasa algo allí, me informará mi país, mi gobierno, de que tengo que ponerme en alerta, porque claro, no voy a sentir tal vez el movimiento, pero sí me puede llegar la ola. Sí, es cierto, es correcto lo que usted dice. En general, los terremotos que ocurren bajo el mar a esas distancias son fallas, la mayoría, no siempre, la mayoría son fallas que son de este tipo de naturaleza, se mueve una con respecto a otra horizontalmente. Yeah. Entonces los movimientos verticales del fondo marino son relativamente menores. Entiendo, menos riesgosa entonces. Producen alteraciones de perturbaciones marítimas menos importantes, menos significativas. Entonces, por ese lado, en general, los terremotos que ocurren bajo el fondo marino, en general, no siempre, son más bien de este tipo. En el caso, otro aspecto que es muy interesante a considerar es el hecho que usted mencionaba de si ocurre un terremoto en Japón, sí, nos puede afectar directamente. Tal como los terremotos en Chile afectan a Japón, usted bien lo mencionaba, el terremoto del 60 produjo más de 120 fatalidades en las costas de Japón. Terremotos en Japón pueden producir tsunamis aquí en Chile. Y eso ha sucedido. El terremoto del 2011, el 11 de marzo del 2011 en Japón, el terremoto de Tohoku, que se llama, produjo perturbaciones en el fondo, en el mar, en el nivel del mar, que se pudieron apreciar aquí en la costa de Chile. No significativas, pero sí importantes, incluso yo creo que más de 2 metros hubo en algunos casos. Profesor, agradecerle en primer término su disposición para estar con nosotros, de compartir toda su experiencia y también con este arraigo, bueno, que un poco lo planteamos al comienzo del diálogo y que nos quedó allí un poco relegado, podríamos decir, en este diálogo interesante, por supuesto, vínculos con la zona directos, entiendo, en la familia. Sí, así es. Por el lado de mi padre, él es originario de Quetalco,
al lado de Alcagüe, ¿no es cierto? Toda su familia creció en ese... Hay una canción que dice que Talco, mi linda tierra. La tengo que escuchar. Sí, sí. Esa es la región por el lado de mi padre y por el lado de mi madre. Mi abuela es Mique, así es que por ese lado también hay con Ancud directamente. Está vinculado con Ancud. Con Ancud, Sí. exactamente. Bueno, y me imagino que el contacto por ahí continúa permanente o ya está muy distante. Tengo contacto con algunos familiares, pero más bien están dispersos en el resto del país, ¿no? Con locales de Ancud ha sido poco el contacto que hemos tenido. Bueno, espero que en su estadía, que también debe estar seguramente acotada en función de esta escuela de temporada, pueda ser bastante grata para usted. Nosotros agradecidos, encantados con su visita y también con su disposición para compartir todos estos interesantes temas que nunca pasan de moda, por supuesto. Sí, muchas gracias por la invitación. Creo que estoy disfrutando como nunca de la zona de Ancud. El tiempo está maravilloso, sí, los días sí. son preciosos, así que me ha dado la oportunidad de recorrer muchísimo de la ciudad. Así es que muchas gracias por la invitación nuevamente. Gracias a usted y también, bueno, aquellos que van a asistir allí a la charla del profesor, me imagino que van a estar tanto más agradados que usted, que tal vez por algún motivo no pudo llegar a esa cita. Hemos querido también compartir este especial diálogo en esta temporada de verano. Muchas gracias por la sintonía y la invitación para continuar junto a la programación del Canal del Sur.